Jóvenes, buenos días, estudiantes de 11º grado de Informática y Agricultura. Es un placer para mí encontrarnos por este medio, esperando que se encuentren bien, que se estén cuidando y que sigamos las medidas que nos han indicado el gobierno, ¿verdad? Para cuidarnos de esta pandemia. Bueno, pues hoy miércoles 27 de mayo del 2020 vamos a retomar la clase de matemática 3 donde nos habíamos quedado, que nos dice de las congruencias de triángulos. Congruencia significa que son iguales. Entonces el objetivo era la demostración aplicando los criterios de congruencia de triángulos. Recordarle los criterios que hacen que un triángulo sea congruente. Tenemos tres opciones. La primera es que los tres lados sean respectivamente iguales. O sea, quiere decir que lado, lado y lado sean todos iguales, ¿verdad? El segundo, dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente iguales, ¿verdad? Y el otro, un lado y los dos ángulos adyacentes a él sean respectivamente congruentes. A eso le llamamos ángulo, lado, ángulo. Solo para recordar, esto lo habíamos visto ya, lo hemos discutido bastante en clase, ¿verdad? Aquí lo que nos toca hacer son las demostraciones. Para las demostraciones nosotros tenemos que conocer qué es una hipótesis, qué es una bisectriz, ángulos internos, tipos de ángulos, ¿verdad? Todas esas situaciones, tipo de triángulos, nosotros ya las habíamos discutido en clase, ¿verdad? Entonces hay que repasar los temas que vistos en su cuaderno para que nosotros podamos entrar a lo que realmente habíamos quedado, que es las demostraciones, que habíamos hecho muchas en el aula. Y nosotros había quedado, está pendiente una guía de trabajo, que es la que quiero que desarrollemos, y por eso estoy dando repasos sobre los criterios de congruencia de los triángulos. Entonces hay que ponernos al día. Espero que todos tengan la guía, si no yo también se la voy a enviar por este medio, ¿verdad? Entonces dice uno de los ejercicios que quiero que demostremos, dice, en el triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Bueno, que tiene dos lados iguales y también tiene dos ángulos iguales, ¿verdad? Ese es un triángulo isósceles. El triángulo ABC, hay dos puntos D y E en los lados congruentes al lado AB y al lado AC respectivamente. Y BD, el lado BD es congruente, recuerden el símbolo de la congruencia, con el lado CE. ¿Recuerden qué es eso? Ok. ¿Verdad? Ahora nos piden que demostremos que el BE es congruente con el CD. Y también nos indica si F es el punto donde se cortan el lado BE y el lado CE, entonces el lado BF es congruente con el lado CF. Ok, aquí nos dan unas hipótesis, ¿verdad? Y que nosotros vamos a demostrar esas hipótesis. Pero tenemos que tener conocimiento de qué es un triángulo, cuánto miden los triángulos, según sus lados, ¿verdad? Según sus ángulos. Y recordar que los ángulos internos de los triángulos miden 180 grados, ¿verdad? Ok, para eso nosotros hacemos un cuadro, ¿verdad? Que le podemos poner proposiciones y justificaciones. Y nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nos dicen que demostremos que el triángulo ABC es un triángulo isósceles y que el lado D y el lado E en los lados AB y en los lados AC respectivamente, y que el lado BC es congruente con el lado CE.
y que demostremos que BE es congruente con el lado CD. Ok, tenemos algunas proposiciones que aquí vienen del ejemplo, que nosotros simplemente las sacamos de ahí. A eso le llamamos la información conocida, nosotros le llamamos hipótesis. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que el lado BD es congruente con el lado CE. Esa es una afirmación que tenemos. ¿Y por qué lo podemos demostrar? Por una hipótesis. ¿Por qué? Porque es una información conocida. También tenemos que el lado AB es congruente con el lado AC. ¿Por qué es? Porque también es una información conocida. Y si es una información conocida, también es una hipótesis, ¿verdad? También podemos decir que el ángulo, este ángulo B, es congruente con el ángulo C. ¿Por qué decimos? Porque esos lados son iguales. Y si son iguales, quiere decir que ambos miden igual sus ángulos. Entonces decimos, ¿por qué hacemos esa afirmación? Porque nosotros sabemos que es un triángulo, el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Y los triángulos isósceles tienen dos lados iguales y también respectivamente dos ángulos iguales. Muy bien. Vamos a decir también que el lado BC es igual al lado BC. ¿Por qué podemos decir eso? Porque ambos miden iguales. Y podemos decir en la justificación por congruencia de un mismo segmento. Quiere decir que el segmento BC es igual que digamos que es igual al segmento CB. Muy bien. También podemos decir que el triángulo BEC, este triángulo BEC es congruente con el triángulo CDB. ¿Y qué vamos a usar ahí? ¿Recuerdan los criterios que les decía que podían ser tres? Lado, 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 ángulo, lado, ángulo. Y decíamos, y el otro, ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Aquí dice que por el criterio de lado, ángulo, lado. Recordemos los triángulos. El triángulo que nos dice el BEC es congruente con el CDE. Vamos a medir. Miramos aquí. Este triángulo, este lado, el lado BD es igual al lado EC. Miren. Entonces quiere decir que entre estos triángulos hay un ángulo igual, porque también se forma otro triángulo isósceles. Y recordemos que entre esos dos hay ángulos iguales. Entonces el criterio que utilizamos es lado, ángulo, lado. Ok. Y la última proposición que nosotros podemos hacer, o afirmación también se le llama, podemos decir que el lado BE, este lado BE, es congruente, o sea, igual que el ángulo CD. ¿Y por qué podemos decir? Porque hay una congruencia de triángulos, quiere decir que son iguales, ¿verdad? Les voy a juntar, jóvenes, la guía, se los voy a mandar por este medio también.
También les quiero decir que si pueden mandar información de su trabajo, pues va a ser bien recibida también por este medio. Esperemos volvernos a encontrar, jóvenes. Mientras tanto, hay que cuidarse, ¿verdad?